Saludos a los hermanos con la paz del Señor. No sé si lo escuchan bien. Buenísimo. Vamos a estar orando para dar comienzo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos regalas, Padre Santo, para estar, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor, que se puede estar conectando, y te pido por aquellos que no lo pudieron hacer, Señor, tú conoces sus necesidades, Señor, sus obstáculos. Te pido que estés bendiciendo sus vidas también, Señor, y que los estés protegiendo. Te pido, Padre Santo, que tú tomes control, Señor, de la continuación del estudio, que tu Espíritu Santo nos esté direccionando y esté ministrando nuestros corazones, Señor. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pido que nos des sabiduría, Señor, y entendimiento para comprenderla, papá. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le voy a estar dejando a la hermana Brian Cancino que esté con la alabanza. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a estar alabando. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Que Dios siga bendiciendo la continuación. Ahora voy a estar dejando al pastor Nico, que va a estar con el estudio de hoy. Amén, gloria a Dios. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Espero que todos se encuentren bien. Agradecido por un nuevo día de vida, agradecido porque podemos tener este lugar donde nos podemos congregar para, en esta ocasión, estudiar la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a ver el capítulo 4 de la carta a los hebreos, ¿no? El capítulo 3 habíamos hablado un poco de Jesús que era superior, que el autor nos decía que Jesús era superior a Moisés, ¿no? Hacíamos una comparación y habíamos visto un poco de las grandes cosas que había hecho Moisés, obviamente en obediencia a Dios, ¿no? Él fue
un gran servidor de Dios, Moisés, y que para los judíos Moisés era el gran legislador, era el que le había dado las leyes al pueblo de Israel de parte de Dios, obviamente, pero también habíamos hablado del reposo del pueblo de Dios, ¿no? Habíamos hablado de que hubo una generación allá en el desierto que había desobedecido, que no tenía fe y que había endurecido su corazón, ¿no? Y ellos no pudieron entrar al reposo de la tierra prometida, ¿no? Porque Dios se había enojado con esta generación y esta generación era la generación que había salido de Israel. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de la generación que salió de Egipto, ¿no? Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de esta carta, ¿no? El autor va a seguir hablando mucho, pero mucho sobre este tema, el tema del reposo, en este capítulo 4 de la carta a los hebreos. La palabra reposo, acá en este capítulo 4, aparece 8 veces, así que imagínense si no va a hablar del reposo. Y obviamente tenemos que saber que hay varias y diferentes clases de reposo, tipos de reposo en lo cual mismo en este capítulo o en la Biblia podemos encontrar, ¿no? Está el reposo del día sábado que tenían los judíos, está el reposo de la creación, está el reposo de Canaán, la tierra prometida, está el reposo que nosotros podemos tener en Jesús, acá en vida, en este mundo, esa tranquilidad que nos da el creer en Jesús, y está el reposo eterno. Siempre tenemos que tratar de entender, cuando leemos la palabra de Dios, a qué tipo de reposo se está refiriendo cuando leamos, ¿no? Y vamos a ver varios ejemplos de reposo en este capítulo. Entonces nosotros tenemos que entender a la hora de leer la palabra de Dios qué tipo de reposo está hablando el autor. Pero vamos a arrancar ya directamente con el versículo 1 que nos dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El autor comienza con la palabra temamos, ¿no? Tengamos cuidado, no sea que permaneciendo, dice, y está hablando de, cuando dice temamos, está hablando de un temor, de algo bueno, de un temor bueno y conveniente, ¿no? Porque acá el autor le está aconsejando, le está recomendando a los hebreos que estaban en Jerusalén, a los judíos creyentes, que continuaran con una relación de comunión con el Señor, ¿no? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, viendo el texto y entendiendo un poco el contexto, ¿por qué debemos temer de acuerdo a este contexto, ¿no? ¿Por qué debemos de temer de acuerdo a lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Primero porque hay una promesa de la cual nosotros tenemos que saber que sigue vigente, que es la que podemos entrar al reposo de Dios, ¿no? Porque dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. No quiere decir que se terminó la promesa, sino que aún permanece la promesa de entrar en el reposo. Ahora, la advertencia de por qué debemos de temer es porque pudiera, dice, alguno de vosotros estar, por así decirlo, viviendo a espaldas de Dios, no haciendo lo que Dios dice, no escuchando la voz de Dios, no leyendo la Biblia, no orando,
sea que pierda la entrada al reposo, sea que comprometa su entrada a ese reposo eterno, ¿no? En el cual nos está hablando el autor. Pero miren lo que nos dice en el versículo 2, que va a seguir trabajando con el asunto del reposo, y nos presenta este texto, este versículo, otro versículo de advertencia, podríamos tomarlo. Porque también, versículo 2, porque también a nosotros, se incluye nuevamente, como en los otros versículos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor está hablando en este versículo del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, está hablando de ellos en ese momento, y también nos está incluyendo a nosotros ahora, porque la palabra sigue vigente para nosotros, ¿no? Acá dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando dice como a ellos, está hablando del pueblo antiguo, del Antiguo Testamento. Nos está diciendo de que a ellos también se les anunció el evangelio, que a ellos también se les anunció la buena nueva, dice. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. A ellos se les anunció que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que iba a venir Emmanuel, que era Dios con nosotros. Ahora nosotros anunciamos, porque lo creemos, que Él vino, que vino el Mesías, que vino el Salvador, que vino Dios a estar con nosotros, que murió, pero que al tercer día resucitó. ¿Y cuál es nuestra buena noticia? Que Él volverá, que Él volverá, así como para ellos era que iba a venir un rey, que iba a venir un Salvador, alguien que lo iba a guiar, así a nosotros tenemos que esperar. Nosotros tenemos que creer en esa promesa. Ahora, debemos de saber que el tema del reposo era una invitación a Israel, al Israel de antes, y que también se le invita hoy a la iglesia. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto sigue vigente, es sumamente necesario que nosotros entendamos eso, que la palabra de Dios no es solo un cuento, no solo historia, sino que es una palabra que es verdadera y que es para nosotros, que hoy la tenemos que tener para que nosotros podamos dirigirnos en todo, ¿no? O sea, la referencia que habla del reposo sobre Israel en ese tiempo, habla de la tierra prometida, ¿no? De tomar la tierra prometida, de estar en el reposo, de estar tranquilos en su propia tierra, de dejar de estar en tierras que no son de ellos, de dejar de estar vagando por el desierto y tener su propia tierra, ¿no? Pero Israel no aprovechó la promesa, porque nosotros leemos las escrituras y sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Después de estar en la tierra prometida. O sea, podemos decir que Israel no aprovechó porque ellos tuvieron un corazón incrédulo. Ellos no creyeron en ese reposo, ¿no? Entonces, el asunto más importante de este versículo es hacernos ver que fue por la incredulidad de Israel que fallaron, el no aprovechar todo lo ofrecido, todo lo dado por Dios para que ellos pudieran entrar en el reposo. Dios le dio de todo en el desierto para que ellos pudieran entrar en el reposo, pero su incredulidad, su dureza de corazón no les permitió entrar. Entonces, tenemos que entender esto, que la fe, el creer en Dios, es lo que a nosotros nos va a traer el beneficio de entrar en el reposo de Dios. Ahora, del versículo del 3 al 7, dice así: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cita el Salmo 95:11 ahí el autor. Aunque las obras suyas, sigue diciendo, aunque las obras suyas
estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y cita Génesis 2:2 ahí, dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, cita otra vez el Salmo 95. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor nos tambalea de un lado a otro en la Biblia en estos 3-4 versículos, porque nos habla del Salmo 95:11, nos habla del Salmo 95, creo que del 7 y el 8, y también nos habla de Génesis 2:2, ¿no? El escritor está en estos versículos, está haciendo una diferencia, está tratando de separar la diferencia entre lo que hace la fe y lo que hace la incredulidad, ¿no? La no fe, por así decirlo. Primero, afirma que lo único que nos da la entrada al reposo, como dijimos, es nuestra fe, ¿no? Porque ahí en el versículo 3 arranca diciendo, los que hemos creído, o sea, los que creemos, los que tenemos fe, los que predicamos, los que vivimos el evangelio, entramos en el reposo. O sea, que nos está diciendo que si nosotros creemos, los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios por fe. Entonces, la incredulidad, el no tener fe, cierra la puerta al reposo eterno. Pero la fe en Dios abre esa puerta en el reposo eterno. El hecho de que los israelitas, el pueblo de Israel, haya fallado, ¿no? En no entrar a la promesa, a la tierra prometida, en el reposo de Dios, no cancela o no eliminó que nosotros podamos hoy en día entrar en ese reposo. ¿Vieron cómo cambia el significado a medida que vamos hablando de la palabra reposo, como dijimos al principio? Reposo de tierra prometida, reposo en el reposo eterno, reposo de la tranquilidad que Dios nos da, reposo, ahora vamos a ver, del término de las obras creadas por Dios en el principio. Entonces, el hecho de que el pueblo de Israel haya fallado, haya desobedecido, no cancela que nosotros hoy podamos entrar en el reposo. O sea, el hecho que ellos no creyeran no hizo que nosotros no podamos entrar, sino que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, como siempre digo, permitió acceder al beneficio, porque es un beneficio, una bendición, entrar en el reposo a todos los que creen. Qué hermoso, ¿no? A todos los que creen. Ahora, hay una advertencia en el Salmo 95 que habla David, que dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Pareciera que estamos hablando del capítulo 3, ¿no? Porque sigue con el mismo tema, sigue con el tema del reposo, sigue con el tema del endurecimiento del corazón. Cuando uno encuentra capítulos así, parecidos uno de otro, tiene que prestar suma atención porque es algo muy importante que el autor les está queriendo recalcar. Vieron que cuando uno quiere que algo quede bien dicho o bien hecho, lo repite varias veces. Cuando uno le habla a alguien, le dice, ¿entendiste? Sí, pero ¿entendiste bien? Sí, pero bien entendí. O sea, quiere remarcar el autor eso en los lectores de este capítulo, ¿no? Que quede bien en claro
qué es el reposo y quiénes pueden entrar a ese reposo, ¿no? Y quiénes no pudieron entrar y por qué no pudieron entrar a ese reposo. El Salmo 95 nos tira esa advertencia que, así como la promesa del reposo, sigue vigente esta advertencia. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, que nos dice, como a Jonás, anda para allá y nosotros vamos para allá, qué importante es saber que cuando nos habla la palabra de Dios, poder escucharla, no hacernos los sordos, porque si no vamos a endurecer nuestro corazón. De a poco, ¿qué significa endurecer nuestro corazón? Que de a poco vamos a ir perdiendo nuestra fe, que de a poco vamos a ir dejando de creer en Dios, dejando de creer en todas las cosas que Él hizo en nuestra vida. Vamos a ir de a poco perdiendo el interés por las cosas de Dios porque empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Por eso la advertencia es, si oyereis hoy su voz, no endurezcan el corazón, hablándolo y deje que Dios hable a tu corazón. Bueno, seguimos. Los israelitas no entraron por su desobediencia, habíamos quedado, porque no escucharon la voz de Dios y endurecieron su corazón. Entonces quiere decir que la fe trae obediencia y la incredulidad, el no creer, trae desobediencia. Si yo tengo fe en Dios, si yo creo en Dios, como digo, tengo que obedecerle. Ahora, si yo no creo en Dios, no voy a obedecer. Entonces, ahí nos damos un poco cuenta quiénes creen y quiénes no creen en Dios, ¿no? Quiénes no toman en serio la palabra de Dios, porque la fe trae obediencias. Y si yo no estoy obedeciendo, es porque yo no estoy creyéndole a Dios. Un pequeño dato antes de pasar a los próximos versículos, porque vale aclararlo. En el versículo 4 nos dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y cita Génesis 2:2, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Comúnmente acá nosotros solemos decir que Dios descansó, ¿no? Que terminó la creación y que Dios se tomó un descanso, ¿no? Ahora, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios y conocemos, porque el examinar la palabra de Dios nos va a abrir el beneficio de conocer más a Dios, vamos a ver que Dios no necesita descansar. Si Él es Dios, Él no tiene cansancio físico como nosotros. Acompáñenme a Isaías, porque lo quiero leer. Isaías 40, capítulo 28. Qué hermoso versículo que nos aclara esto que acabo de decir, porque es importante decir una cosa avalada por la Biblia. Dice así, Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, perdón. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se puede cansar. Dios no dice, ay no, esperen muchachos, porque como decimos muchas veces, esperen, vamos a parar un poquito el ritmo porque la verdad estoy muerto, che, vayamos caminando, ¿no? Cuando salimos a correr o hacemos cosas de ejercicio, no, che, no juego más, estoy muerto, estoy frito, no. Dios no puede decir eso porque Dios no se cansa. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Dios dice que reposó de todas las obras? Este reposó está hablando, porque cuando nosotros buscamos el significado de reposo en la palabra de Dios, está hablando de reposó, que quiere decir cesó, quiere decir terminó todo lo que había empezado a hacer. Él creó todas las cosas. Entonces en el séptimo día quedaría mejor, por así decirlo, y en el séptimo día Dios terminó de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, para aclaración, para también conocimiento de saber que Dios no se puede cansar, y que Dios no es que descansó en el séptimo día después de haber terminado, sino que Él en el séptimo día terminó todo lo que había
creado. Dice así, vamos a seguir en el versículo 8 al 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Se lo voy a leer en otra versión. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. El 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Se puede decir acá que el autor hace una pequeña comparación con Josué, ¿no? Y otra vez dando superioridad de Jesús en Josué, ¿no? Porque habla después de un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y quién podía traer ese reposo? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, nuevamente ya nos había comparado con los ángeles, ya había comparado con todo lo creado, ya había comparado con Moisés, y ahora hace una pequeña comparación con Josué, quien fue el que les repartió, por así decirlo, la tierra tan apreciada y tan prometida fue para el pueblo de Israel, ¿no? Moisés, el legislador, el que le dio las leyes, y Josué, el que les dio el terreno que hasta hoy en día es que tienen esa tierra al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, hay en estos versículos un hecho innegable, que la conquista en el tiempo de Josué no produjo la posesión permanente, o sea, toda la posesión de la tierra. En Josué 13, ustedes pueden leer, y es más, los leímos en los estudios que hicimos, que no se conquistó toda la tierra prometida, ¿no? No sabemos el motivo, no sabemos la razón, pero no se conquistó toda esa tierra. Entonces, el reposo del pueblo de Israel no fue completo, por así decirlo. Así que la prueba de esto, de no completar ese reposo, por así decirlo, de la tierra de Canaán, lo vemos reflejado hoy en la actualidad. Hoy, si miramos, Israel está en muchos conflictos con sus países hermanos, hay muchos problemas en Israel, muchas religiones, muchas situaciones que yo creo que se hubiesen evitado, pero decidieron de hacer lo que hicieron, ¿no? Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿no? Si el pueblo de Israel ya hubiese conseguido el reposo, por así decirlo, de la tierra y el reposo de Dios, hoy nosotros no tendríamos la oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber que nosotros mediante Jesús tenemos esta oportunidad, ¿no? Así que el reposo que se espera, como leemos en el versículo 9 y el versículo 10, es el que finalmente gozaremos con Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él venga, en el cual cesarán, terminarán todas las obras como Dios cesó de las suyas en el principio, ¿no? En el principio de la creación. Entonces, ¿hasta qué o hasta cuándo debemos de obrar? Cuando hablo de obrar, estoy hablando de las buenas obras, ¿no? De hacer lo que la palabra de Dios me dice. Si bien podemos entrar en el tema y pelearnos un poco que la salvación no es por obra, sino por fe, y hablamos y empezamos a discutir un poco, pero nosotros tenemos que entender que sí, la salvación no es por obra, es por fe, pero la fe automáticamente genera obras. Yo siempre digo y me preguntan, no, para mí es la fe y las obras van de la mano con la fe. No quiere decir que las obras me van a llevar a la salvación, pero sí la fe. Entonces yo, al tener fe en Dios, le voy a obedecer, como dijimos hace un ratito. Entonces, al obedecerle, sé que tengo que hacer las buenas obras, ¿no? Porque Jesús hizo buenas obras. Entonces nosotros debemos de saber que tenemos que seguir por ese camino. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de obrar? ¿Hasta cuándo debemos hacer esas buenas obras? Hasta que Cristo venga. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Después los versículos del 11 al 13, no lo voy a leer para no después estar corriendo. Lo pueden leer en sus casas. Ya creo que lo leyeron, ¿no? Porque yo dije que leyeran el capítulo 4 de Hebreos. Dice del 11 al 13,
acá el escritor llega a una conclusión, ¿no? Llega a la conclusión de que primero debemos nosotros procurar entrar en ese reposo. Debemos procurar entrar en el reposo de Dios, ¿no? Segundo, que la seguridad de esta promesa es dada por la certeza de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Dice en el versículo 12 que la palabra es viva, o sea, que no podemos recibirla como un simple libro, porque la palabra es viva, o sea, la palabra tiene vida, y que la palabra también nos dice, aparte de ser viva, es eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Que produce el efecto esperado. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que hay una seguridad plena en todo lo que está escrito en la Biblia, porque es una palabra viva. Por eso cuando muchas veces decimos, no, porque es la palabra viva de Dios, tenemos que creerlo, no solo decirlo. Y tenemos que saber que es eficaz porque produce el efecto esperado. Conocemos distintas personas que han cambiado su vida, su manera de pensar, su manera de vivir, completamente porque la palabra de Dios llegó a su corazón. Entonces, la palabra de Dios produce el efecto que dice que produce. Sanidad, liberación, un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva manera de pensar. Por eso dice que la palabra es eficaz, porque realmente si la creemos, produce el efecto que en ella está escrito. Y tercero, esto es impresionante, todo se manifiesta, todo, absolutamente todo se revela delante de la presencia de aquel, dice la palabra de Dios, a quien nosotros le tenemos que dar cuenta. ¿Hay alguien a quien le tenemos que dar cuenta? Sí, a Dios. A Dios nosotros tenemos que presentarnos delante de Él y darle cuenta. Entonces, sí que debemos reflexionar sobre el reposo. No es joda, no es chiste. Por algo el autor le dedicó casi 2 capítulos al tema del reposo. Entonces, hermanos, terminemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros y que nosotros queremos hacer para Dios, ¿no? Terminemos. Así como Dios terminó la obra, nosotros terminemos. ¿Qué quiere decir de terminar? Lleguemos hasta el fin, hasta que Cristo venga, que podamos llegar y entrar en el reposo eterno. Ahora, en estos últimos 3 versículos, del 14 al 16, en estos minutitos que me quedan, vamos a encontrar la tercera advertencia en el versículo 14 que nos dice, por tanto, esta es la tercera advertencia. Ya habíamos visto la primera y la segunda, ahora vemos la tercera advertencia y que nos advierte que teniendo a Jesús, nuevamente nos vuelve a repetir, como sumo sacerdote, la tercera advertencia dice, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos, habíamos dicho, nuestra fe, porque tenemos un sumo sacerdote. El autor nos marca que Jesús puede compadecerse de nosotros porque Él sufrió lo que nosotros sufrimos hoy en día, pero Él lo pasó todo sin pecado, ¿no? Yo pensaba, digo, no, Jesús se compadece de nosotros porque Él sabe lo que estamos sufriendo. Ahora, nosotros nos compadecemos de Jesús en lo que Él sufrió en la cruz para darle o para no darle la importancia que se debe. Qué enorme pensamiento, ¿no? Jesús sí se compadece de nosotros porque Él pasó las necesidades y todos los problemas que nosotros tenemos. Ahora, nosotros nos compadecemos de Jesús. El compadecer nos hace procurar, el compadecer nos hace creer, el compadecer nos hace tener fe en Dios. Entonces debemos de saber que lo que pasó Jesús fue para que nosotros hoy podamos tener la entrada a la salvación, ¿no? Entonces
nos deja también una invitación, el autor, a tener confianza, al acercarnos al trono de gracia, ¿no? ¿Pero para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayuden en los momentos de más necesidad. Jesús sabe y conoce, hermanos, todas nuestras dificultades que tenemos cada día, pero Él nos anima a que si así como Él, nos acerquemos a Dios con confianza, porque Jesús en todo momento oraba, en todo momento le pedía al Padre, en todo momento se acercaba a Dios. Entonces, como Él, nos acerquemos a Dios con confianza para alcanzar la ayuda que tanto necesitamos muchas veces, ¿no? Y hasta acá termina, o hasta acá llega el capítulo 4, de esta carta a los hebreos, ¿no? Vemos que era de suma importancia para el escritor dejar bien en claro el tema del reposo, ¿no? Y que se puede entrar por medio de uno solo, de un gran sumo sacerdote, quien es Jesús, ¿no? Entonces, es de suma importancia para nosotros también que así como que no seamos como los israelitas, que no pudieron entrar al reposo por endurecer su corazón, por no creer en Dios, ¿no? Por perder esa fe en Dios. Que nosotros, teniendo ese gran ejemplo del pueblo de Israel, podamos valorar hoy nuestra fe, podamos valorar hoy nuestra salvación, ¿no? Entonces, el reposo de Dios, hermanos, no me cabe ninguna duda de que es verdadero. El reposo de Dios, el reposo que Dios nos da hoy es la paz, es la tranquilidad de nuestra esperanza, de creer en Dios. Pero también está el reposo de estar eternamente delante de Dios, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a ese reposo? Por fe en Cristo Jesús. Tengamos fe, hermanos. Tengamos fe. Porque todo esto pasará, pero nosotros debemos de saber que hay un cielo, que hay un Dios, y que hay un Jesús, y que hay un Espíritu Santo que está en nosotros, que hacen lo posible para ayudarnos, para que nosotros podamos entrar al trono de gracias. Hasta acá el estudio de hoy. Que Dios los bendiga grandemente. Así como me bendijo a mí cuando estudiaba este capítulo, la verdad que es enorme, y cuánto nos habla Dios, ¿no? En un solo capítulo. Pero quiero dejarles una tarea, sé que hoy no hice participar a nadie, no se preocupen, quiero dejarles una tarea, quiero que en poquitas palabras me manden un mensaje sobre el capítulo 1 de la carta de Hebreos. ¿Qué es lo que produjo en ustedes? ¿Qué les sirvió a ustedes? ¿O qué era lo que no sabían? Y me lo manden, ¿sí? Con poquitas palabras, no hace falta hacer otro estudio teológico, sino con poquitas palabras, mándenme un mensajito de qué es lo que produjo en ustedes el capítulo 1 de la carta a los hebreos. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento por todo cuanto tú has hecho, Señor, en esta hora. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Señor. Te pido que los bendiga grandemente, que les sigas dando sabiduría, que les sigas dando entendimiento, Señor Jesucristo, y que ellos, Padre, a través de tu palabra lleguen a conocerte más. Guárdanos, cuídanos, protégenos en todo momento, Señor Jesucristo. Guarda de mis hermanos que en este momento están con COVID, Señor Jesucristo. Guárdalos y protégelos de toda enfermedad, Señor Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, no solamente hoy, sino para siempre. Juntos decimos amén. Nos estamos viendo el sábado a las 7 y el domingo también a las 7 de la tarde. Dios les bendiga grandemente.